Bueno, y con este tema del trabajo y los proyectos, es muy probable que se identifique con algunos de los códigos que se manifiestan en este aspecto. Muchas personas seguirán encontrando el mismo patrón de comportamiento de los jefes trabajo tras trabajo hasta que identifique cuál es el código, que ahí hay un código más bien de que si un jefe los maltrató o un jefe era muy agresivo, etcétera, y decidieron renunciar por eso y se fueron a un trabajo nuevo, resulta ser que el jefe es el mismo. Si se identifica que hay un patrón, que hay un código, se puede limpiar iniciando no desde la huida. Yo mi siguiente trabajo no lo voy a hacer para huirle a mi anterior jefe porque me voy a topar con el mismo, sino que lo voy a hacer desde otro punto. El punto lo pone cada uno, pero en este ejemplo yo te puedo decir, por ejemplo, voy a iniciar desde el punto de que quiero un ambiente laboral distinto o que quiero trabajar en otra cosa. Si yo estoy en un trabajo y no me gusta el trato de mi jefe, de mis compañeros o socios, etcétera, y me trato de conseguir otro por ese motivo sin haberlo identificado como un código, pues nada va a ocurrir. El siguiente trabajo va a pasar exactamente lo mismo. Entonces por eso el punto desde donde se inicia debe ser completamente diferente. Un punto desde donde inicies desde donde te dé la gana, o sea, no hay ningún problema con que inicies desde donde te dé la gana, siempre y cuando no lo hagas desde la huida, desde el miedo, desde el temor, desde la culpa, porque todo eso va a generar más de lo mismo, porque no hemos identificado que ahí hay un código ni lo hemos quitado. Entonces, si te estás identificando con este tema, es muy importante eso. Por otro lado, existe otro código que es que sobre todo pasa con las personas independientes, ¿verdad? Que venden cosas por aparte, o que tienen proyectos de clientes que no tienen un solo jefe, sino que le venden a varias empresas o le venden a varias personas. Y resulta ser, bueno, este es mi caso personal, que hubo una época donde pareciera que todos mis clientes se pusieron de acuerdo en no pagar. Y literalmente como que se pusieron de acuerdo, hasta que yo descubrí que ahí había un código. Había un código de retención porque ellos me estaban reteniendo. Y en ese caso me di cuenta que ese código no solamente yo lo estaba experimentando, lo estaban experimentando muchas personas en esa época en el país, que es el código miedo a la crisis. Como muchas personas tenían miedo a una supuesta crisis, pues lo que hacían era retener el dinero y simplemente ahí se iba generando la bola de nieve, cual yo me metí en ese código, ¿verdad? Otra cosa era que yo también estaba reteniendo a mis proveedores o a otras personas a las cuales yo tenía que pagar, ¿verdad? Entonces el miedo a no tener en el futuro provocaba que me retuvieran a mí el salario, ¿verdad? O las facturas que tenían pendientes. Identificando el código, pues es increíble que de una semana para otra las cosas empezaron a aflojar, porque a partir de esa fecha de que yo limpié el código y empecé a trabajar con esa emoción de retención y de miedo a la crisis, o de miedo de que guardaba la mayor cantidad de tiempo posible hasta que ya llegara el día último para soltarlo, yo aprendí a hacer lo contrario, que es, no importa, o sea, en el momento que tengo que pagar, nada más voy y pago, y no solamente pago, sino que me siento bien adrede. Es decir, si yo voy a pagar el recibo de la luz, qué bueno, voy a pagar el recibo de la luz porque gracias a Dios tengo las finanzas para poder hacerlo. No como antes, que yo tenía la sensación de que si pago la luz puede ser que no compre otra cosa. Ese código hacía que se hiciera una bola de nieve encima de mí. Lo que experimenté fue realmente una libertad en ese aspecto, ¿verdad? De tal manera de que entre menos yo retenga con emociones negativas y sobre todo si hay miedo al futuro, que ahí está metido el ego, todo lo que es el miedo al futuro y ansiedad, tiene que ver el ego, las cosas comenzaron a cambiar, ¿verdad? Porque eso es un signo muy importante, que es que las cosas empiezan a cambiar de inmediato. ¿Qué pasa si yo identifico un código, trabajo en él y no cambia? Pues quiere decir que ese no era el código, o que hay otro en una capa más abajo, o hay otros en otras capas, ¿verdad? Con respecto a los negocios o los proyectos de negocio,
Esto va para la gente que está por iniciar un emprendimiento o tiene un emprendimiento o quiere ponerse un negocio, etcétera, etcétera. He escuchado a mucha gente que está a punto de pensionarse buscando alguna alternativa. Tal vez es una persona profesional y anda buscando una alternativa en esa área en específico para que, porque hay un detalle importante, que no tiene la certeza de que su pensión le vaya a alcanzar cuando se pensione. Estamos hablando de personas que tal vez les faltan 5, 6, 7 o más años, ¿verdad? Entonces la incertidumbre de que si les vaya a alcanzar o no la pensión cuando se pensionen hace que empiece a haber un temor. Entonces ellos están iniciando un proyecto desde ya para que cuando se pensionen ya lo tengan funcionando. Esas metas están basadas desde el miedo o tienen el ingrediente de miedo desde ya, ¿verdad? Entonces mi recomendación a las personas que me han comentado sobre este tema es que inicien su proyecto desde otro origen, un origen donde no es el miedo si me va a alcanzar la pensión o no, sino que más bien lo voy a hacer con el origen de que este negocio lo voy a hacer para mi felicidad económica, no para vacas flacas, ¿verdad? Repito, no para emergencias ni nada, sino más bien para darme mis gustitos o para mi estabilidad económica. Hacerlo desde otro punto, desde otro origen donde no tenga ni miedo, ni ansiedad, ni nada de eso, ¿verdad? La felicidad, el compartir. Por ejemplo, voy a hacer este negocio para regalarle a mis nietos en Navidad porque no he podido hacerlo antes. Y todo eso va a colaborar para que en realidad esa meta se cumpla a cabalidad. Respecto a las personas que han desarrollado muchos proyectos y han fracasado, obviamente esto no es una regla general, pero puede que haya un código en el cual usted se identifique con esto. Personas que han abierto un negocio del mismo tipo, por ejemplo, y vez tras vez lo han cerrado por la misma cosa, ¿verdad? Por el mismo motivo se han cerrado. Entonces ahí hay un código que es muy importante, que es que el proyecto lo tuvimos que abortar. Lo tuvimos que abortar porque no hubo recursos, porque los proveedores me cobraban más dinero, pero el proyecto se abortó y en el momento que se abortó, pues obviamente se canceló. Eso tiene que ver con, o puede haber un código de abortos en la familia, porque el inconsciente interpreta o su interpretación de proyecto y de hijo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces tener un hijo, tener un proyecto para el inconsciente es exactamente lo mismo. Entonces si en la familia de esa mujer o hombre que inició esos negocios hubo un aborto, pues su inconsciente todavía tiene la memoria del aborto que no ha sido reconocida. Entonces es por eso que el proyecto a futuro se puede llegar a abortar, porque en el inconsciente de esa persona sigue la memoria del aborto y muy probablemente se sigue con el dolor de que hace unos años tuve una pérdida y entonces la pareja internamente sigue, o sea, no ha pasado su momento de duelo, no se ha liberado emocionalmente de esa pérdida, ¿verdad? Entonces tras de que ya la pérdida fue difícil, fue un choque emocional, el mantenerlo durante muchos años sigue siendo un choque emocional. Y si tomamos en cuenta que el inconsciente no sabe de pasado ni futuro, para el inconsciente sigue habiendo un dolor de aborto, ¿verdad? Entonces ese dolor de aborto hace que el proyecto, que para él es un hijo, siga habiendo dolor de aborto. ¿Cómo se soluciona eso? Pues reconociendo el dolor, haciendo el duelo, pero reconocer ese dolor y sacarlo de una vez por todas, ¿verdad? Entregárselo a Dios, al universo, a quien usted crea que es su ser superior, perdonarse a sí mismo, hacer todo el duelo necesario para que la memoria del aborto de un hijo salga de la memoria genética del inconsciente, ¿verdad? Que es la que produce en muchos de los casos que los proyectos sean abortados. En otros casos, para los que tienen hijos, tengan en cuenta que el inconsciente, a como usted trata a su hijo, así es como va a tratar a su proyecto usted. Entonces si usted trata mal a sus hijos, pues el inconsciente no lo va a dejar tener un proyecto más
porque lo va a tratar mal. Recuerden que la relación es un proyecto, es un hijo. Entonces eso es muy importante a la hora de que cuando usted inicie un proyecto, cómo trata usted a sus hijos, los trata bien o los trata mal. Si usted tiene pensión, le retiene esa pensión a su hijo. Si tiene pensión, le da un poquito más de lo que debería darle, está pendiente de la pensión, cuál es el trato que usted tiene a sus hijos, porque ese trato es el que ya tiene grabado el inconsciente. Si usted se desentiende muy fácil de sus hijos, pues se va a desentender muy fácil de sus proyectos. Esa es la información que tiene su inconsciente. Entonces es muy probable que cuando usted o cuando una persona de ese tipo inicie un proyecto de negocio o cualquier proyecto donde genere dinero, se le vaya a poner cuesta arriba y reviente rápido. ¿Por qué? Porque no hay información suficiente acerca de que usted vaya a tratar bien a su proyecto, de que usted lo vaya a llevar al éxito. Con respecto a las emociones sobre mi trabajo, ya sea que yo trabaje independiente o que trabaje para una empresa, debo poner mucha atención en mis emociones. ¿Qué emociones tengo acerca de mi trabajo? ¿Por qué lo digo? Porque el inconsciente relaciona el trabajo con la casa, o sea, no con la casa física, sino con cazar. El ir a cazar, el salir a traer carne, a matar un mamut para llevar carne a la cueva, es la información que tiene mi inconsciente acerca del trabajo, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con la supervivencia. Eso quiere decir que si yo me quejo demasiado de mi trabajo y de lo que hago, mi inconsciente va a interpretar que lo que yo quiero es no llevar el alimento a la casa, ¿verdad? O que me niego a la supervivencia, ¿verdad? Que estoy en contra de la supervivencia. Entonces, en ese caso, ahí tenemos un problema muy serio, porque el inconsciente más bien va a ver mi trabajo como amenaza. Va a ver mi trabajo como amenaza porque yo no estoy llevando el sustento agradablemente a mi casa, sino que lo estoy llevando con dolor. Entonces la programación que tiene mi inconsciente con respecto al trabajo, las emociones, tenemos que revisarlas. ¿Cuáles comentarios hago sobre los jefes y compañeros o líderes empresariales, ¿verdad? O de mis clientes? Si yo ando diciendo que mis clientes son una pega, pues así se van a comportar. Y cuando ya dejen de comportarse de esa forma, lo que me va a suceder es que no tenga clientes. ¿Por qué? Porque son una pega. Qué estrés con este cliente. He escuchado a personas decir, uy, qué estrés con este cliente. Entonces, recuerde, todo lo que genere estrés, el inconsciente nos va a proteger alejándonos de eso, ¿verdad? Entonces, si su cliente para usted es un estrés, no va a tener clientes. Habría que revisar también qué significado tiene el trabajo en lo que es el inconsciente familiar. Hay una historia que yo pongo en el libro, que es que una persona le costaba muchísimo encontrar trabajo, ¿verdad? Y lo despedían rapidísimo cuando encontraba uno, ¿verdad? Y revisando en la historia familiar, resulta ser que su abuelo se murió de una caída en el trabajo, o sea, un accidente laboral lo mató. Entonces en su inconsciente tiene un código que se llama el trabajo mata. Entonces su inconsciente lo mantenía a salvo, haciéndole no tener trabajo, dejándolo que se quedara en casa. Entonces también hay que revisar, digamos, los códigos que hay de memorias del pasado, obviamente personal, ¿verdad? Y del pasado familiar, en mis abuelos, quién tuvo negocios exitosos y quién tuvo negocios de fracaso, ¿verdad? Porque esas memorias siguen activas en el inconsciente familiar y hay que sacarlas. Eso es muy importante, porque conociendo los códigos uno puede ir quitándolos poquito a poco, pero hay que ir revisando. En otra familia, su abuelo había sido muerto por las vías del tren. Entonces los nietos de esa generación estaban pequeños, pero cuando fueron grandes llegaban a un nivel académico excelente, y de repente caían, o llegaban a un nivel de negocio, y había una línea en la cual se llegó a definir como una línea que era un patrón que todos los primos tenían, y era una línea estándar, ¿verdad? Académica. Por ejemplo, después del segundo cuatrimestre de la carrera, los primos que habían estudiado en diferentes carreras simplemente habían decidido no seguir más.
o después de un año de haber construido el negocio, algunas de esas personas no seguían más. Entonces había una línea que ellos no cruzaban. Es porque había una memoria en el inconsciente familiar de que cruzar la línea representaba muerte, porque su abuelo había muerto en la línea del tren. Entonces lo que se hizo con esa familia fue, con los que experimentaban obviamente, porque no a todos se les presentaba, fue hacerlos ir a cruzar la línea varias veces con la conciencia de que ahora sí, yo reconozco que mi abuelo murió bajo las líneas, pero eso no me frena, yo ya no estoy bajo ese dolor y yo puedo cruzar las líneas de mi vida cuando yo quiera. ¿Por qué se hace eso? Porque el inconsciente tiene que darse cuenta de alguna forma de que esa memoria que está guardada ya no funciona, ¿verdad? Porque si no, él la sigue presentando como repetición y como salvación o como solución a un problema, ¿verdad? Para él el problema de cruzar la línea en cierto punto era el problema de la muerte. Si cruzo esta línea hay muerte. Con el aspecto de las relaciones tenemos una lista de códigos interesantes que en su momento muchos hemos experimentado y que los vamos a reconocer. Uno de ellos es el de las relaciones dolorosas. Sí, una persona durante mucho tiempo pasó con relaciones dolorosas y relación tras relación. El inconsciente está programado que el amor duele. Entonces, por más que se quiera en el plano consciente de tener una relación estable, se va a llevar a cuestas porque el inconsciente funciona hacia el lado contrario de mi consciente, y es justamente ahí lo que debemos tener en cuenta acerca de los dos mundos, del mundo del consciente y del inconsciente, ¿verdad? Por otro lado tenemos las afirmaciones tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? De que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son interesadas. Constantemente vemos ese tema que en realidad ese tema sale del consciente, ¿verdad? No sale del inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el momento en que yo identifico un código cuando escucho el lenguaje de las personas. Si una persona durante mucho tiempo ha pronunciado esta frase de que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son interesadas, el inconsciente lo va a proteger de esas relaciones, ¿verdad? Relaciones violentas y relaciones de abuso verbal, ¿verdad? Y abuso psicológico también hacen que, por ejemplo, una pareja, cuando encuentre una persona que la trate bien y que la trate como se debe, no sepa qué hacer con eso, porque a esa persona la han tratado tan mal en las otras relaciones que más bien es algo como nuevo y distinto. Entonces muchas personas, tanto hombres como mujeres, salen corriendo, ¿verdad? ¿Cuántos éxitos y cuántos fracasos hemos tenido a lo largo de la vida con las relaciones? La cantidad de éxitos y fracasos, en el caso de los fracasos más bien, puede que esté guardado ahí, que no se haya sido sacado, ¿verdad? Entonces esos fracasos están recientes en nuestro inconsciente, que lo que producen es que tengamos miedo a nuevas relaciones, ¿verdad? Hablemos del inconsciente con respecto a la programación que le hemos dado al inconsciente. Un aspecto muy importante del inconsciente es que él no identifica o no hace una separación entre lo real, lo virtual, lo simbólico y lo imaginario, ¿verdad? También. Entonces, si yo me imagino algo, el inconsciente no hace una relación y dice, mira, solo se lo está imaginando, no es la realidad. No, para él todo, absolutamente todo es la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo veo una película y me identifico con ella, o sea, para mí en el consciente es lo virtual, pero para el inconsciente eso está sucediendo. Quiere decir que si yo me identifico al punto de emocionarme, ya sea positivo o negativamente, de dicha película, sea que me lo imagine o sea que me está pasando en la vida real, si yo experimento dolor a través de esos tres medios, virtual, el imaginario, y lo real o simbólico, para el inconsciente es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay dos temas interesantes para el hombre y para la mujer
En el caso del hombre es con la cuestión de cómo ve a la mujer. Y ese es el caso del código de la infidelidad. El código de la infidelidad es lo siguiente. Por ejemplo, un hombre ve durante un día normal a 100 mujeres, por ejemplo, y a todas les dio pelota, ¿verdad? Para su inconsciente, él no puede estar con una sola mujer. Pasa lo mismo con la pornografía. Si un hombre tuvo sexo virtual, por decirlo de alguna forma, con muchas mujeres en internet, en el lado de la pornografía, el mensaje para el inconsciente es que esa persona no puede estar con una sola persona. Entonces esa persona, cuando ya tenga una pareja real, estable, su inconsciente va a ir en contra de lo que quiere, porque tal vez esa persona en la parte consciente pues obviamente sí desea ser fiel, ¿verdad? Pero hay una cuestión inconsciente que le hace que le aparezcan oportunidades para que sea infiel esa persona. Y por el lado de las mujeres es por el lado de las telenovelas y los galanes, ¿verdad? Cuántas veces las mujeres hasta sueñan con los galanes de telenovela. Pasa exactamente lo mismo porque el inconsciente no reconoce que eso está en una novela, simplemente identifica la emoción con la que se está experimentando ese momento. Y eso me viene a la memoria un pasaje de la Biblia que dice que aquel hombre que con solo que se imagine que está con la mujer de su prójimo ya pecó con ella, ¿verdad? Entonces si lo vemos de esta forma es una cuestión cuántica y es una cuestión inconsciente, ¿verdad? Entonces esos códigos que están ahí en las relaciones lo que hacen es que cuando uno quiera tener una relación estable, pues si uno no se ha liberado de esos códigos, pues se le pone muy a cuestas lo que es mantener la relación estable, ¿verdad? Vienen los dolores, vienen las historias como la que conté al inicio, ¿verdad? En mi inconsciente cuando yo era niño, cuál era la imagen y las emociones que sentí con respecto a las relaciones, ya sea de mi papá y de mi mamá, o de las parejas que estaban alrededor, ¿verdad? ¿Qué símbolo fue el que mi inconsciente tomó desde niño acerca de las parejas? Fue una pareja de dolor, fueron experiencias dolorosas, fueron experiencias amorosas, fueron experiencias que yo en algún momento tal vez dije, yo no quiero tener alguna relación de este tipo. ¿Cuál fue las sensaciones y las emociones que experimentamos durante nuestra niñez acerca de las relaciones? Ahí hay mucho de los códigos que pueden estar bloqueando lo que es la parte de relaciones. En todos los aspectos de vida interviene mucho lo que es el lenguaje también. Esto es porque el lenguaje es una de las formas en las que se programa nuestro inconsciente. Por ejemplo, he escuchado a personas que dicen que quieren tener una pareja y eso lo dicen durante mucho tiempo y uno les pregunta, ¿y por qué no tienen pareja? No, es que solo me salen personas que ya tienen su pareja o que ya son casados, y es que justamente ahí se está cumpliendo esa programación con la que esa persona ha utilizado el lenguaje, que es que si ella quiere una pareja, le vienen dos, es una pareja, pero lo que esa persona quiere es su pareja, no una pareja. Entonces es por eso que le vienen las oportunidades de que le aparece un hombre con su esposa o le viene una mujer con su respectivo esposo. Otro caso es el de las personas que dicen quiero una buena esposa o quiero un buen esposo. Justamente ahí se está cumpliendo, digamos, la programación al inconsciente, porque si esa persona se fija a su alrededor, encontrará que tal vez su mamá es buena esposa, sus hermanos son buenos esposos con sus respectivas esposas, ¿verdad? Sus compañeros de trabajo son buenos esposos con sus esposas. Entonces ahí se está cumpliendo la programación, ¿verdad? Otro tipo de código en el lenguaje es cuando una persona dice que a mí lo que me gusta es crear parejas, o lo que me gusta es crear pareja, y a esa persona le es muy fácil conectar una persona con otra y hacerlas que se emparejen, pero no para ella misma. Entonces todas esas cuestiones en el lenguaje son las que tenemos que ir
redireccionando obviamente hacia los objetivos propios, ¿verdad? Y es justamente el lenguaje el que más nos afecta en ese sentido. Con la programación emocional existe la parte de que una persona, tanto hombres como mujeres, en el pasado han aceptado relaciones dolorosas o que no quisieron, ¿verdad? Entonces pasaron mucho tiempo con emociones negativas acerca de lo que es el amor y las parejas, y entonces el inconsciente, como él no sabe qué es bueno ni malo, él solamente reconoce emociones. Entonces, cuando una persona utiliza un patrón de emociones muy frecuentemente, o sea, han pasado meses y han pasado años con un mismo patrón emocional, el inconsciente lo que hace es que agarra una libretita y empieza a anotar, sí, a él le gustan las relaciones dolorosas, ok, el dolor es lo que le gusta a esta persona. ¿Por qué? Porque lo ha sentido durante tanto tiempo que ya el inconsciente interpreta que es algo que le gusta. Ojo que el inconsciente no hace la diferencia, y esa es una de las características más fundamentales del inconsciente que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo acepté en el pasado tantas relaciones de un cierto corte, ¿verdad? Aguanté dolor, aguanté infidelidad, aguanté maltratos, aguanté tanto eso que mi inconsciente, eso es lo que me ayuda a conseguir. Entonces es por eso que una persona ha tenido 10 parejas y de las 10, 9 han sido de la misma forma, ¿verdad? Eso es porque mis emociones le han dado la instrucción al inconsciente que eso es lo que me gusta. Lo que se tiene que hacer en ese caso es limpiar emocionalmente todos aquellos pensamientos que se tengan, y primero vigilar el lenguaje, ¿verdad? También, porque cuando uno vigila el lenguaje quiere decir cuando algo se manifiesta en el lenguaje ya pasó por el plano mental y ya pasó por el plano emocional y ya está en el del verbo. Está a simple vista para que eso se manifieste en la vida real, porque ese es el proceso que se da para que mis modelos de pensamiento afecten de alguna forma mi realidad. Entonces, tener en cuenta cuando yo me vigilo y escucho mi forma de hablar con respecto a algún tema, tengo que devolverme, entonces cambiando mis patrones de pensamiento acerca de las relaciones, y no dejándolas pasar. Eso quiere decir que en las relaciones yo no tengo que aceptar ese tipo de patrón de emociones en mí, ¿verdad? Sino que tengo que tener un patrón de emociones diferente. Debo tener un modelo de emoción diferente y no aceptar ese tipo de frecuencias emocionales que experimenté en el pasado, sino lo que yo voy a estar haciendo es que voy a estar mandando información de nuevo al inconsciente, ¿verdad? Es como limpiar la casa y ya cuando esté limpia agarrar un balde de arena y tirárselo al piso, ¿verdad? Es algo parecido. Entonces esos son los códigos. Bueno, hay muchísimos códigos, podríamos estar hablando horas de horas y contar historias de historias con respecto a cada uno de los códigos en los aspectos de vida, pero ya es hora de ir aterrizando este tema, ¿verdad? En el libro sí hay historias bastante buenas acerca de todos los aspectos de vida, ¿verdad? Y yo les motivo para que lo puedan adquirir, ¿verdad? Y se puedan enterar acerca de cómo quitar los códigos que hayan identificado en algunos de sus aspectos de vida, ¿verdad? Hay algunas prácticas que están ahí en el libro. En algunos de los capítulos siguientes vamos a dar unas indicaciones de prácticas que es lo que debemos hacer. Durante estos 2 capítulos que hemos compartido, hemos dado algunas enseñanzas de cómo hacerlo, ¿verdad? Y es que ya hemos aprendido que mi inconsciente aprende por patrones emocionales, por repetición de palabras y por símbolos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con símbolos? Que por ejemplo yo ahora tengo este mouse aquí, que es el mouse de la computadora. Si yo le doy un símbolo a este mouse, por ejemplo, si yo le digo a mi inconsciente que este mouse para mí representa el trabajo, él simplemente lo va a reconocer como eso, como el trabajo. Igual si yo le doy un símbolo malo, ¿verdad? Si para mí esto simboliza algo malo, pues él lo va a reconocer, porque una de las características del inconsciente es que él acepta de parte mía, desde mi consciente hacia su inconsciente, cualquier tipo de símbolo que yo decida darle acerca de alguna cosa, ¿verdad?
¿Qué significa una llave para mí? Yo le puedo dar la instrucción al inconsciente de que esta llave para el inconsciente represente la apertura de oportunidades. Entonces cada vez que yo la ande, mi inconsciente se va a identificar con la llave de tal manera que me abra oportunidades. Por ejemplo, hay gente que lo que hace son tótems. Los tótems son cosas que cargan con energía, cualquier cosa, inclusive puede ser hasta una piedra, ¿verdad? Que cuando la andan representa algo para ellos. Por ejemplo, los judíos tienen una costumbre que es que a veces ellos andan en los carros o tienen muy frecuentemente algunos collares con símbolos o algo que constantemente los están tocando y les pasan los dedos y les pasan los dedos. Eso representa para ellos la prosperidad. Entonces cada vez que ellos tocan esos, se están volviendo más prósperos. Esa es la programación que ellos mismos están dando al inconsciente, y eso ha funcionado de generación en generación. Si usted ha tenido la oportunidad de estar con un judío, se va a dar cuenta que ellos tienen algunos de esos símbolos que para su inconsciente representan ciertas cosas, ¿verdad? Bueno amigos, ya hemos pasado pues bastante tiempo descifrando códigos en todos nuestros aspectos de vida. Yo espero que este video, esta charla les haya gustado, y si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en hacerlo en el formulario que está aquí abajo. Y también invitarlos para que la próxima semana, igual el jueves a las 7:30, nos podamos ver de nuevo por acá. Entonces, sin más por el momento, espero que esta charla les haya sido de ayuda, ¿verdad? Y que la pasen muy bien el resto de la semana, y nos vemos. Muchas gracias por la asistencia.